Bienvenidas, bienvenidos a esta sexta sesión de nuestro ciclo de webinars 2023-1 del PAIDI 00722 de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, que se llama Comunicación, Innovación y Liderazgo. Este es un proyecto coordinado por las doctoras Mónica Ortiz y la doctora Mariana Gutiérrez. El día de hoy, nos compartirá sus conocimientos la maestra Alejandra Villa Calderón. Ella tiene los títulos de Maestría en Alta Dirección por la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra UNAM y también el título de Licenciada en Diseño Gráfico por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Actualmente se desempeña como profesora de asignatura en la Licenciatura de Arquitectura, Arquitectura de Paisaje y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Esto lo hace desde 2018. Se desempeñó de 2014 a 2021 como coordinadora de comunicación social de la Facultad de Arquitectura y de 2019 a 2021 fue instructora de cursos de formación docente para la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de GAPA de nuestra UNAM. Entre los proyectos que desarrolla en la actualidad, se encuentra el titulado Diseño Gráfico y Señalética del Plan Maestro para el Bosque de San Juan de Aragón, Diseño Gráfico del Plan Maestro para el Rescate Integral y Aprovechamiento Sustentable del Río Magdalena. Estos dos proyectos son para la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Obras y Servicios. Y también es importante destacar, su labor en la realización del boletín digital repentina de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Esto lo hizo de 2015 a 2021. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la maestra Alejandra Villa, que presentará el tema ¿qué hacer con una idea? Adelante, maestra. Hola, pues buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y pues sí, yo empezaría esta presentación, si podemos cambiar de diapositiva, con definir, ¿no? De acuerdo a la RAE, ¿qué es una idea? ¿No? ¿De dónde proviene? Pues del latín idea, y que significa imagen, forma, apariencia, ¿no? Y pues además de esta acepción que muestro que es de planear y disponer, ¿no? Una planeación y una disposición que ordena la imaginación para formar una obra, pues también tenemos otras que hablan del ingenio para disponer, para trazar o para inventar, ¿no? Creo que esto más o menos como que si yo les digo qué es una idea, pues lo tenemos claro. Siguiente. Entonces, la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, ¿no? Y esto es para producir soluciones originales a partir de un problema o de algo que realmente no nos está gustando, y entonces de pronto nos ponemos a buscar qué más podemos hacer. Entonces, pues es es como algo que tenemos todos los seres humanos y podemos aplicar en todos los ámbitos. La siguiente. Esta frase de a las personas creativas se les da muy bien percibir conexiones me parece muy importante, porque si partimos del hecho de que cuanto mayor información tenemos sobre un tema, podemos hacer muchas más cosas, podríamos decir que también la cantidad de información que podemos nosotros adquirir nos permite hacer este tipo de conexiones. Y sobre esto un poquito vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Pongo este ejemplo de Picasso, ¿no? Que dicen, donde otros ven una bicicleta, Picasso vio un toro. O sea, la anécdota va de que de pronto Picasso, buscando material para hacer obra, entra a un depósito, hay una bicicleta ahí arrumbada y él dice, un toro, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, lo que para otros es basura, para otros más será un tesoro. Siguiente. Y entonces descubrimos o reflexionamos sobre que la habilidad de las conexiones que podamos hacer de diferentes temas o de diferentes cosas puede potenciar nuestra creatividad. Siguiente. Una persona normal, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, cuando nos hablan de un tema, en este caso, si yo les digo gato, pues todos nos vamos a referir, por ejemplo, al animalito, ¿no? Con el que hemos tenido algún contacto, y podemos pensar algunos en un gato negro, en un gato siamés, en un gato de Angora, o en un tema en particular relacionado con el gato. Pero, lo siguiente, cuando hacemos conexiones creativas,
nos volvemos personas altamente creativas, ¿no? Porque entonces empezamos a vincular temas que tienen que ver con el gato, desde la comida, ¿no? No sé, las casitas, los accesorios, o sea, empezamos a crear y a crear más cosas relacionadas con el tema. Siguiente. Y entonces para eso yo hago aquí como un pequeño paro para hablar de esto que son las Remote Associated Test, o sea, el test de asociaciones remotas. ¿No? Y entonces en este caso yo solicitaría la participación de ustedes para que me digan cuál sería una cuarta palabra que podríamos utilizar para conectar estas palabras, cabra, oveja y azul. ¿Cuál creen que sea esa cuarta palabra que pueda conectar a estas tres? Queso. Exacto, queso. ¿No? La siguiente. Porque tenemos el queso de cabra, el queso de oveja y el queso azul. Déjenme les cuento que esto, por ejemplo, se lo puse a mis alumnos aquí en arquitectura y les costó mucho trabajo encontrar esa cuarta palabra, ¿no? Y de pronto cuando surge el resultado, que es queso, algunos pues sí me lo dijeron, ¿no? Que ellos no conocían el queso azul, que qué era eso. Entonces, pues bueno, un poquito creo que también podemos empezar a reflexionar sobre lo que podemos hacer por ellos para que empiecen también a conocer de otros temas y empezar a motivarlos para que exploren pues ese mundo que de pronto también con la pandemia los ha limitado. La siguiente también es otro ejemplo que yo les pediría que cuál es esa cuarta palabra que une estas tres. ¿Cuál creen que una a libro, lata y árbol? ¿Alguien? Hoja. Hoja, claro. Una hoja de libro, una hoja de lata y la hoja de un árbol. Sí, no sé si queda... ¿Perdón? ¿Las dos son colectivo? En la siguiente diapositiva podemos ver que ya está la respuesta que mencionaron por ahí, ¿no? Que era hoja. Y no sé si les queda claro cómo es que hacemos esto, o sea, qué son las conexiones creativas y la importancia que tiene poder animar, ¿no? Bueno, animarnos nosotros y animar a los estudiantes con los que estamos trabajando y a los que estamos formando a que busquen información más allá de su especialidad o de lo que están estudiando, ¿no? La siguiente. Entonces, una vez que hice este pequeño break, bueno, este pequeño paréntesis para hablar de las asociaciones remotas, yo hablaría del proceso creativo. Un proceso creativo de una idea que consta de, digamos, 5 fases, donde empezamos con la preparación, la incubación, ¿no? Es la iluminación, el famoso eureka, y la realización y verificación. La preparación, pues evidentemente va a empezar a partir de que hay un detonante, de que, no sé, un problema o una petición que nos hacen, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a generar todo este proceso. La siguiente. Entonces, les digo, ¿no? Empezamos con ese problema o encargo, o incluso algo que no nos está satisfaciendo y que queremos darle la vuelta, ¿no? Y que queremos ver qué otra solución podemos nosotros plantear. Y entonces es ahí cuando surge ese famoso eureka. Aquí, por ejemplo, me gustaría mencionar que de pronto pareciera que la creatividad está como muy romantizada, ¿no? Justo recordamos esa anécdota que nos cuentan de este filósofo que estaba descansando en su bañera y tuvo una fabulosa idea y entonces surge la eureka. Y bueno, sí podemos pensar en que a lo mejor hay personas que nacen creativas, pero también a partir de esto que yo quisiera compartirles, podemos ver que la creatividad puede formarse, ¿no? O sea, hay personas que si no son creativas pueden, digamos que generar esta creatividad a partir de procesos. La siguiente, Arturo, por favor. Pero para ello, nosotros en esta etapa que tenemos, ¿no? que les comentaba de las diferentes fases, es súper importante que hagamos mucho hincapié en que no nada más es que la idea surja espontáneamente, ¿no? O sea, sí llegan a ver esos detalles, pero también es porque nosotros tenemos esta carga de información previa. Entonces, yo, por ejemplo, esta etapa de preparación, por eso pongo aquí esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas del encargo? ¿Cuáles son las expectativas que está esperando esa persona que me está planteando el problema o que me está pidiendo resolver algo?
yo les comparto, por ejemplo, que me pasa mucho, y esta última semana me ocurrió varias veces con los alumnos, que de pronto se les pide que hagan un proyecto y se les dice, primero tienes que ir a investigar con el habitador, ¿no? O sea, qué es lo que, cómo son, cómo viven, qué hacen, qué requieren, para entonces a partir de ahí poder empezar a recabar información que puedan aplicar para el desarrollo de ese planteamiento de proyecto. Entonces, pero lo que pasa es que justamente, ¿no? Les planteas el problema y empieza su cabeza a generar ideas, y en lugar de llevar a cabo este proceso, se van directo al resultado. Y entonces, la siguiente. Lo que pasa es que nos estamos brincando estas fases que son súper importantes y que los hacen como regresar, ¿no? Los hacen regresar al inicio y volver a tener que hacer otro planteamiento porque evidentemente esa idea que puede ser muy buena si no está cubierta por información, si no toma en cuenta estas necesidades o estas cuestiones ambientales, pues no funciona. Es por eso que yo meto aquí esta frase que dice que el azar el azar favorece a las mentes preparadas, ¿no? De Luis Pasteur. La siguiente, por favor. Y voy a dar 2 ejemplos. Los primeros tenis para corredor ya que se hicieron así, que tuvieron como mucho éxito, son los Nike Waffle Trainer. Bueno, Nike Waffle Trainer, perdón. Y esto surge porque Bill Bowerman, que era jefe de atletismo de la Universidad de Oregon en los años 70, ya en ese momento había logrado pues poder coachar a varios atletas de alto nivel, pero tenían ya el problema de que en ese momento se estaba metiendo otro tipo de material en las pistas. Entonces los corredores estaban como perdiendo velocidad, no estaban logrando obtener como mejores resultados. Y él estaba ¿no? en esta búsqueda de qué podía hacer para mejorar el desempeño. Y entonces cuenta la leyenda, ¿no? Que estaba desayunando un día con su esposa y la esposa hizo waffles. Y en ese momento el señor vio la waflera y se le prendió el foco y dijo, Eureka. Y se tomó la waflera, se fue a su laboratorio y empezó a diseñar y a crear, y de ahí surge este tipo de tenis, ¿no? Que además fue todo un éxito y justo logró mejorar o logró cubrir esa necesidad que él tenía o ese problema, lo logró solventar a partir, ¿no? De estas conexiones creativas que hizo. La siguiente, por favor. El siguiente ejemplo es el tren bala en Japón. Cuando se pone en marcha este proyecto, que además tuvo una inversión muy fuerte de dinero y empieza ya a ser utilizado, surge un gran problema. Y es que al salir de los túneles, el tren emitía un ruido muy fuerte que estaba afectando a los vecinos, ¿no? que estaban cerca de estas salidas de túnel. Entonces, el proyecto corrió el gran riesgo de ser cancelado si no se podía solventar ese problema que era muy grande, ¿no? Entonces, lo que hizo Eiji Nakatsu, que era un ingeniero que formaba parte del proyecto, pues fue, y al igual que todos sus compañeros, empezar a buscar soluciones. Y en algún momento él recordó al martín pescador. El martín pescador es un pájaro que tiene un pico muy largo, ¿no? Y que tiene esta cuestión de que cuando entra a cazar al agua, su movimiento es tan rápido y es tan que ni se nota, ¿no? Es más, casi que ni genera onditas. Entonces él asocia eso porque además él era aficionado a ir a ver pájaros, soy ornitólogo. Entonces, pues justamente hace esta asociación y resuelve el problema, ¿no? O sea, cambian el diseño de la parte frontal del tren, resuelven el problema y no solo resuelven el problema, sino que mejoran, ¿no? Digamos que los resultados, porque se ahorra dinero en el uso de la energía eléctrica del tren. Creo que alrededor del 10 o 15% de lo que hasta ese momento se está gastando. La siguiente, Arturo, por favor. Y bueno, pues además de poder tener estas cuestiones de información y de poder hacer estas asociaciones, ¿no? de la información, quisiera decirles que también el entorno impacta en el rendimiento creativo, ¿no? Cuando uno no es capaz o no tiene la capacidad de poder hacer una toma de decisiones, de poder proponer, eso también va limitando nuestra creatividad. Entonces, la siguiente. Cuando alguien está en un entorno positivo,
pues es más fácil que se sienta como acogido, ¿no? O con este impulso de poder proponer nuevas soluciones o, ¿no? O demostrar aquello que está realizando. Entonces, creo que esa es otra de las reflexiones que yo traigo el día de hoy, de cómo generar entornos positivos, ¿no? En nuestras aulas también puede ser de gran utilidad para pues, fomentar y generar una creatividad. La siguiente. Y pues, como les decía, ¿no? Este margen de autonomía y de tomas de decisiones, pues es muy importante para la creatividad, ¿no? Para que pueda desarrollarse y que las personas no se sientan limitadas y que no se sientan como cohibidas, ¿no? O sea, dar rienda suelta a la creatividad creo que tendría más que ver con esto, ¿no? Con como seguir con un proceso que tal vez algunos no lo tenemos tan presente, pero que existe y justo poder hacer o generar un entorno laboral o estar en un entorno laboral saludable. La siguiente. Y otra parte de esto que me parece súper importante es la evaluación, ¿no? ¿En qué momento la evaluación tiene que darse para que la creatividad no se corte, ¿no? Porque creo que uno de las cosas que a veces o muchas veces nos pasan es que cuando presentamos lo que nosotros creemos que es nuestro mejor diseño, ¿no? O nuestro mejor trabajo, siempre habrá, ¿no? Y bueno, yo estoy proponiendo a partir de lo positivo, siempre habrá alguien que nos haga algún comentario, ¿no? De retroalimentación. Y que tal vez nos haga sentir como que nos equivocamos, ¿no? Entonces, habría que ver en qué momento, cuál es el momento, ¿no? De esta fase creativa donde se pueda separar un poquito esta evaluación y que entonces ya a partir de que hay ¿no? un resultado concreto más adelantado, si estos comentarios o estas modificaciones puedan ser implementadas de manera que no afecte la creatividad. La siguiente. Y es esto, ¿no? O sea, quien desarrolla una idea está trabajando hasta que alcanza un punto en el que de pronto parece que ya no se puede hacer más, ¿no? Y cuando eso pasa, pues uno se desalienta. Y esta es una frase que decía Edison, ¿no? Y creo que este es el momento justo donde la creatividad se pone a prueba, ¿no? O sea, sí, creo que todos hemos pasado por ese momento, pero también hay algo que de pronto nos dice, no, o sea, hay que seguir y justo, ¿no? Como que en el siguiente paso encontramos la solución, la que sigue. Entonces, pues algo súper importante, ¿no? Cuando de pronto tenemos un fallo, o sea, es válido, ¿no? Sentir esto, pues porque por algo son los sentimientos, por algo uno se siente de esa manera, es algo como natural del cuerpo, pero también tomar distancia, ¿no? Conscientemente de decir, o sea, esto no soy yo. Al final de cuentas es una experiencia y tengo que tomar de ello lo que me sirve y continuar, ¿no? Y ver qué mejoras se pueden hacer a eso que yo estoy proponiendo, a esa idea que estoy desarrollando para poder continuar y mejorarlo. Lo que sigue. Y pues reconocer los errores, ¿no? Que un error, yo siempre les digo a los alumnos que, o sea, que habría que desechar esa palabra porque en realidad son experiencias, ¿no? Y justo lo que les mencionaba, ¿no? Ir quedándonos, ir depurando esa información o esa experiencia para a partir de ahí ir también generando información que más adelante nos puede servir, ¿por qué no? Para generar una conexión creativa. La que sigue. Y pues esto, ¿no? Las evaluaciones críticas. Sabemos que no siempre estamos trabajando en ambientes que pueden ser los ideales, ¿no? Pero en la medida de lo posible que nuestros equipos de trabajo puedan hacer aportaciones a las personas para que, pues para que esos argumentos que estemos dando sean, como dicen por ahí, ¿no? Críticas constructivas y no enfocarnos en lo negativo. O sea, tal vez sí habría que decir, no, pues esto no funciona, pero, ¿no? Y creo que cuando uno encabeza grupos de trabajo es súper importante que como líder de proyecto o como jefe lo tengamos muy en cuenta, ¿no? La siguiente. Porque además siempre va a haber este grado de insatisfacción que uno tiene, ¿no? De querer llegar al resultado perfecto, ¿no? Y siempre estamos buscando cómo hacerlo mejor. Pero creo que tendríamos que enfocarnos en sí, motivar
búsqueda de una mejora continua, tal vez, pero siempre como en un ambiente de respeto, ¿no? Y en un ambiente que pueda fomentar esa creatividad y donde las ideas, ¿no? No se corten, donde las ideas sigan fluyendo y podamos no solamente encontrar soluciones, sino, ¿por qué no, innovar? La siguiente, Arturo, por favor. Entonces, perseverar, ¿no? Como mencionaba una de las frases, pues no detenernos cuando encontramos nuestro primer error, cuando fallamos, ¿no? En alguna prueba. Lo importante es, sí, por ahí hay una cosa que se escucha mucho en redes, ¿no? Una lloradita, un cafecito y a seguirle. La que sigue. Y pues justo, ¿no? Todo esto de la perseverancia, de los buenos ambientes, pues lo que nos va a hacer es generar ideas novedosas. Y creo que eso es lo que todos aspiramos a tener, ¿no? Tal vez no tener esta eureka que nos vuelva famosos y que nos meta los libros de historia, pero sí generar soluciones que puedan soluciones que puedan aportar a las personas ¿no? que están en esta necesidad de generar una solución a sus problemas. Por ejemplo, en el marketing digital o en las redes sociales, pues se habla mucho de tener muchas publicaciones, de cubrir todos los canales, ¿no? Facebook, Twitter. Pero ¿qué pasa si el contenido no tiene valor? O sea, en realidad lo que tendríamos que aspirar, en lugar de tener muchos seguidores, es lograr tener un impacto positivo en la mayor cantidad de personas, ¿no? Incluso eso se convierte después en algo que tiene que ver con el boca en boca, ¿no? Y que entonces nos posicionemos y nos volvamos un referente. Pero creo que es a partir de ahí, ¿no? De generar cosas que puedan impactar positivamente en las personas y generarles un valor. Adelante, Arturo. Y pues bueno, ¿no? Un poco para cerrar esta presentación, yo pongo esta frase que me gusta mucho, en que si nos fijamos bien en la historia, la innovación no solo resulta de ofrecer incentivos a las personas, ¿no? O a la gente. Viene de crear entornos en los que las ideas puedan conectarse. Para mí esto es súper importante y súper valioso a partir de mi experiencia y a partir de todo lo que últimamente he estudiado, ¿no? No sé si algunos de ustedes han escuchado lo que es el endomarketing, pero justamente esta cuestión de que las organizaciones tengan un clima laboral favorable, donde no nada más se les brinde al trabajador o en este caso pues al estudiante un 10, ¿no? O un salario digno, pues tiene que ver en todas estas cosas que además también impactan, ¿no? En la persona. Entonces, pues generemos entornos saludables para que entonces las ideas fluyan y los resultados que tengamos en las aulas sean lo mejor posible. Y pues ya, creo que la que sigue es un agradecimiento. Sí. Y pues no sé, si tienen algún comentario, quieran aportar. Pues muchas gracias, maestra Alejandra Villa. Tomé nota de algunas cuestiones importantes que mencionaste. La primera de ellas, bueno, partiste de la definición de idea, ¿no? Y también de la definición de creatividad para llegar, pues, a algunas propuestas, ¿no? Me llama la atención cómo te referiste a las personas creativas. Son aquellas que tienen la capacidad de percibir conexiones, ¿no? Y esto, pues, me remonta, ¿no? A lo que decía, pues, Steve Jobs, ¿no? Cuando hablaba de unir los puntos, linking the dots, ¿no? Él decía que a lo mejor en este momento no sabemos qué estamos haciendo, pero a la postre le vamos a encontrar sentido a lo que hagamos, ¿no? Y él, bueno, Isaacson, que es su biógrafo, ¿no? Menciona ahí la anécdota de que se aburría en la universidad, ¿no? Y pues se metía a clases de caligrafía en lugar de las lecciones de ingeniería, ¿no? Él no sabía para qué tomaba clases de caligrafía, todos lo criticaban, ¿no? Por hacer esto, sus amigos, sus familiares, ¿no? Pero a la postre, pues, las clases de caligrafía le ayudaron, ¿no? A que los procesadores de cómputo, como que tenemos enfrente, pues tengan distintas tipografías, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando se unieron los puntos. También otra cuestión que rescato es pues esta necesidad de tener muchos referentes, y creo que es algo que les hace falta mucho a nuestros estudiantes, ¿no? Tener referentes absolutamente de todo, que no se encasillen en una sola cuestión. Y también aquí hay un reto para los y las profesores, profesoras, ¿no? En el sentido de, pues, no casarnos, ¿no? Con aquello que conocemos, sino estar siempre ávidos de conocer cosas nuevas, ¿no? Yo les pongo ejemplos a mis estudiantes, ¿no? De los
videos del momento, ¿no? Pero también de los éxitos musicales del momento y les causa sorpresa, ¿no? Que en ocasiones cite las canciones de reggaetón, ¿no? Bad Bunny, ¿no? Quevedo, por ejemplo, ¿no? Porque este cuate sabe sobre esto. Sí hay que estar abiertos absolutamente a todo, ¿no? Precisamente para ser innovadores y también creativos. A partir de las experiencias, ¿no? A partir de los conocimientos, bueno, surgen las nuevas ideas. Hay que tener información. También me llama la atención esto que mencionas, ¿no? La necesidad de incubar las ideas, el tiempo para incubar las ideas, es decir, separarnos del problema que tenemos que resolver, no reflexionar, soñar, meditar, ¿no? Y entonces llegará la idea en torno a algo en concreto. David Ogilvy, uno de los, bueno, yo creo que el publicista más importante del siglo anterior, ¿no? Señalaba lo siguiente: mientras estoy así sin hacer nada, recibo una corriente constante de telegramas de mi subconsciente y esto se convierte en materia prima para mis anuncios, ¿no? O sea, las mejores ideas, ¿no? Que tenía David Ogilvy le llegaban cuando estaba así sin hacer nada. Quizás estemos demasiado abrumados para resolver diferentes problemas, ¿no? Y no nos separamos de la cuestión, ¿no? La idea nunca va a llegar así, es necesario incubarla. En este sentido, ¿no? Podríamos preguntarnos en qué momento nos llegan las mejores ideas, caminando por el parque, conduciendo quizás, ¿no? Tomando algún café. Ese es el periodo de incubación, ¿no? Al cual te refieres. Y continúa David Ogilvy, pero se requiere algo más: trabajo duro, ¿no? Mente abierta y una curiosidad sin límites, ¿no? Entonces, en este sentido, también habría que inculcarle esto a nuestros estudiantes. Tú lo mencionas, maestra, cuando hablas del trabajo duro, bueno, tú te refieres a la perseverancia. Alguna vez vino uno de los escritores más exitosos, independientemente del trabajo que haga, ¿no? Independientemente de la calidad del mismo, bueno, pues es uno de los autores más leídos en nuestro país, que es Francisco Martín Moreno. Y yo le preguntaba, pues, ¿cuál es la clave, ¿no? Para que seas tan productivo? Y él señalaba, bueno, creo que dijo, mi abuelo me lo inculcó, mi abuelo tenía origen alemán, y él decía, ¿no? La clave, ¿no? Para ser exitoso en la vida es discipline, discipline, on discipline, disciplina, disciplina y más disciplina, ¿no? Creo que también es importante tomarlo en cuenta. Y otra idea que también rescato, Ale, es que mencionas tú que el entorno no permite o fomenta el desarrollo y también la creatividad, generando estas conexiones, ¿no? En mi cerebro, bueno, recuerdo un texto de Stephen Baker, que es pues un científico de datos, ¿no? Y él pues investiga casos de personas que vienen de los barrios más pobres de Estados Unidos y se convierten en personas exitosas. Y la constante, ¿no? que él encuentra es el entorno en el cual se desarrollaron. Si bien su origen era pues desfavorable, ¿no? El hecho de convivir con profesores, ir a la universidad, ¿no? Escuchar música, ¿no? En conciertos, tener acceso a las bibliotecas, pues les permitió, ¿no? Ser exitosos a la postre. Es decir, el entorno influye en nuestro desarrollo y también en nuestro éxito. En ese sentido, también podríamos pensar, pues, qué entorno le ofrecemos a nuestros estudiantes aquí en la universidad, ¿sí? Pensando, por supuesto, a futuro. Ahora voy Sí, a leer. Bueno, ¿quieres mencionar algo, Alejandro? Ajá. sí. Creo que también algo súper importante y que me gustaría mencionar es que de pronto la creatividad también se va a encontrar con, ¿no? con fuerzas desconocidas que a lo mejor no permiten que avancen, ¿no? O sea, siempre va a haber como, cuando hay un cambio, siempre hay una resistencia. Igual cuando hay una idea creativa, una innovación, va a haber una resistencia, ¿no? Y esto que mencionas es súper importante, ¿no? De pronto hace muchos años, este, pues lo ideal era tener un BlackBerry, ¿no? O sea, si querías estar in era el BlackBerry. Y hoy por hoy, pues ya no. Ahora hay que tener un iPhone, ¿no? Entonces, estar muy conscientes de estos cambios del entorno es súper importante, ¿no? Sí, justo lo que tú dices, ¿no? De en qué momento surgen las ideas, pues sí, también son en estos momentos como de donde te desconectas, pero en realidad tu mente sigue trabajando, pero, ¿no? Como que das ese espacio para que justo esa información se pueda unir y para generar nuevas cosas. Y algo que me gustaría recomendarles es una página que se llama Fundación ADECO. Y lo traigo a comentario y ojalá lo puedan revisar porque justo es una fundación española que se dedica a evaluar o a buscar información de lo que las nuevas generaciones ahora están, ¿no? requiriendo. Y
tiene mucho que ver con esos entornos laborales a los que se van a enfrentar, ¿no? Y cómo a lo mejor nosotros como docentes tendríamos que justo que en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Materiales y emocionales y también de formación, podemos dotarles, ¿no? Y entonces es impactante que son 20 habilidades que hoy por hoy los empleadores requieren y que nada tienen que ver con la formación, ¿no? Son como habilidades blandas y habría que también poner atención en eso. Bien, gracias, maestra. Le voy a dar la palabra a Max y después al doctor Alejandro. Adelante, Max, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada, felicitar a la ponente porque creo que ha dejado en la mesa muchos puntos que son muy interesantes y dignos de reflexión. Yo quería recuperar de la charla la expresión de a veces se romantiza la creatividad, porque creo que es muy cierto. A veces pensamos que la creatividad, a veces uno le puede preguntar a la gente común y corriente, por llamarla de alguna manera, si es creativa, y la mayoría de la gente dice, no, no soy creativa, o no, yo no tengo ideas, o porque de repente pensamos que la creatividad y la idea está relacionada con algo que es excepcional en un ámbito normal, entre comillas. Es decir, ser innovador, tener una idea innovadora, tener una idea, se distingue porque en un marco normal, de desarrollo normal, de repente surge algo que es quizá disruptivo, quizá es un cambio, etcétera. Pero yo quisiera, si me permiten la expresión, decir que esto es más bien la creatividad de las grandes cosas, y que es generalmente en la que se enfoca la mayoría de los estudiosos. Y yo creo que hay una creatividad de las pequeñas cosas, es decir, una creatividad que está presente en el entorno cotidiano y que es común a todas las personas, solo que no la llamamos creatividad y a veces no nos damos cuenta de ella. Por ejemplo, mi mamá ideó un excelente sistema para poder planchar, hacer la comida y tender la ropa. Lo hizo y para mí eso fue creativo y fue innovador porque de repente se encontraba con tantos problemas y de repente dijo, no, basta, ahora voy a aplicar este sistema y lo hizo y fue dentro de su entorno, dentro de ella misma, un aspecto innovador. Y así conozco carpinteros, mecánicos y una serie de personas, sobre todo también del ámbito educativo, maestros de primaria, primero, segundo, tercero, que realizan pequeñas innovaciones en pequeños procesos y que sin embargo a la larga significan grandes transformaciones. Y entonces pareciera que no tuvieron una gran idea, que no fue una creatividad de las grandes cosas, pero sí es una pequeña creatividad de las pequeñas cosas que creo que nos es común a todas las personas. Creo que no existen seres humanos que no sean creativos y creo que no existen personas que no tengan ideas que en un determinado contexto sean fabulosas, por llamarlas de algún modo. Creo entonces que debe recuperarse esta expresión que me gustó muchísimo, no romantizar la creatividad o las ideas, porque cuando Arquímedes dijo Eureka en aquella tina, nada más estaba tomando un baño y para él no estaba cambiando las matemáticas de los siglos venideros, era simplemente que había hallado un problema que para él resultaba fundamental. Entonces, me gustó mucho esa expresión, quería recuperarla con este comentario, ojalá nos sirva. Muchas gracias. Sí, Gracias, claro, o sea, Max. perdón, todos somos creativos, ¿no? Como bien mencionas. Y la cosa es nada más como darnos cuenta de esta capacidad que tenemos, ¿no? Todos, ¿no? En esta creatividad y cómo podemos potenciarla, ¿no? Que no nada más hay seres extraordinarios, ¿no? Que tienen creatividad. Todos, aunque no la tengamos, ¿no? Entre comillas, la podemos desarrollar. Ese es el punto. Entonces, a la pregunta de si se hace o se hace uno creativo o nace creativo, bueno, la respuesta sería, ¿no? Que se hace uno creativo, ¿no? De acuerdo con las experiencias y conocimientos que uno tiene. Antes de dar la palabra a Jorge, el doctor Alejandro también quería participar. Muchas gracias, José Arturo. Espero se escuche bien y perdón por las fallas de video. Estoy en un equipo prestado y en un lugar remoto, muy remoto. Pero, a ver, primero agradecer, por supuesto, la presentación de la maestra Alegría, tu síntesis, José Arturo, y me sumo también a lo que Max opina sobre el proceso. Yo voy a compartir algunas ideas que van más hacia la parte del ejercicio docente y cómo esto pudiera en algún momento darse o no, o dar pie o no a que pase. Primero, que necesitamos una mente liberada del tipo psicológico que suele habitarla y que es esta
que se llamaba mitograma, y consistía exactamente en hacer un juego de conexiones a partir de un núcleo. ¿No? Él pone el caso de Tarzán, por ejemplo, el hombre mono, qué parte de hombre tiene y qué parte de mono, y cómo esto generaba una serie de asociaciones entre naturaleza y sociedad interesantísimas, y que le daban al relato un carácter mítico ligado con otros mitos. Pero eso lo entendimos hasta que nos dibujó la estrellita que ella nos explicaba paso a paso, nos puso a hacer el mitograma propio, pues empezamos a hacer ensayos que eran más bien acrobacias para intentar vincular, porque nuestro pensamiento no estaba, digamos, en modo creativo, estaba en modo alumno. Ilumíneme, doctor Morse, que yo aquí voy a escuchar a usted y es verdad. A esto voy, cuando en aula alguien opina algo que esté en contra de lo que nosotros pensamos, a veces en medio del autoritarismo docente, negamos esa intervención, negamos el valor de esa aceleración y ya no vemos las posibilidades de aprender a partir de la diferencia. Y cuando preguntamos en el examen si alguien contesta algo distinto a lo que dijimos en clase, pues simplemente ya no funciona, no sirve, usted no piensa. No, y estos son estigmas que acompañan el proceso en el aula e impiden entonces generar procesos de diálogo y de comunidades de aprendizaje, que es, me parece mucho lo que nos falta hacer. Decía Manuel Buendía, por ejemplo, para generar pensamiento creativo, manténgase redactando todo el día. Si esté pensando usted en lo que quiere exponer y luego exponerlo será menos complicado que sienta usted a la pantalla, en su caso a la hoja, en la máquina de escribir totalmente en blanco. Y algo similar para la ética de García Márquez, ¿no? Cómo ser una persona ética, pues haga de cuenta que es el zumbido al moscardón, algo que le está silbando y todo el tiempo diciéndole esto es correcto, esto es incorrecto. Es decir, el entorno acaba siendo ciertamente parte de ello y qué ambientes generamos en aula. Para mí esto es muy importante, desde dónde entramos a la tarea docente, con qué concepción de contenidos vamos a encontrar. Y si vamos con la democracia socrática, veo muchas más posibilidades de que se den los procesos de pensamiento compartido y creativo que si entramos con la idea de que nosotros llevamos la verdad envuelta en la palabra. Creo que es por ahí la idea. Muchísimas gracias por el tiempo y por la reflexión. Vamos a trabajar en ello. Gracias. Gracias, doctor Alejandro. Bueno, a pesar de que tuvimos problemas de audio, bueno, logramos captar algunas ideas que son valiosas para este webinar. Muchas gracias, doctor. Maestro Jorge, ¿quería tomar la palabra? Tiene que activar el micrófono, maestro. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Santillán. Yo trabajo en Antropológicas. Actualmente me encuentro como secretario administrativo. Tal y yo fuimos compañeros de la maestría y me invitó a participar en su charla. A mí se me hace esto muy interesante de cómo llevas a cabo una idea. Yo en la experiencia, bueno, lo vives con muchas partes aquí académicas en la universidad, ¿no? O sea, cómo a ellos les surge cierta idea. Yo me he desenvuelto en parte de las humanidades y alguna vez colaboré en arquitectura y en dependencias centralizadoras de la parte administrativa. Y si vas viendo cómo generan sus protocolos y a partir de una idea, bueno, son capaces de transformar, ¿no? Medios, espacios, ambientes. Lo que sí veo que es como una constante es la capacidad que tienen de creer, ¿no? Creer que son capaces de transformar. Y todo también viene de... Ayer tenía una conversación en la noche con mi esposa, que trabaja en una empresa de seguros. Le voy a platicar una experiencia. Fue una empresa que llegó, se llama Bupa. Llegaron aquí a México y ahorita están generando cambios, pero increíbles. Y tuvieron una conversación con los project managers. Y lo que le transfirieron al staff ellos es que siempre tienen que escuchar. O sea, escuchen a sus colaboradores, ¿no? Escúchense a ustedes mismos, escuchen cómo son los cambios, ¿no? Dentro y fuera de su organización, ¿no? Escuchen cómo están aportando otras empresas en el ramo. Y a raíz de ahí, bueno, se generan proyectos, se generan ideas. Pero sí, creo que, bueno, hablan de disciplina, de entorno y de conexiones que me hacen muy interesante de las ideas. Pero esta parte es, digo, la capacidad de creer, ¿no? La capacidad de creer te hace, yo que también creo, crear y transformar. Como que lo que quería aportar a la conversación. Muchas gracias, maestro Jorge. No sé si Ali quiera mencionar
¿Alguna idea? ¿Maestra Alejandra? Pues sí, justo que creo que en parte muchos, cuando Google empezó como a hacer ruido y empezábamos a conocer cómo eran sus oficinas y no, nos daba envidia, ¿no? Era como un trabajo ideal. Y creo que en parte, pues era justo esto que comenta Jorge, ¿no? Y que platicábamos también a partir de lo que tú decías, de cómo generar estos entornos, estos ambientes, no solamente laborales, sino que también puedan dar un bienestar, ¿no? A las personas y que puedan hacer esta generación de la creatividad y que puedan surgir ideas y que estas ideas puedan desarrollarse y generar otras nuevas, ¿no? Entonces, creo que en Latinoamérica, y bueno, si ya nos vamos bajando, ¿no? Hasta llegar a nuestra universidad, pues sí tendríamos que estar haciendo como a lo mejor pequeños análisis de lo que estamos haciendo y de cómo podemos contribuir a hacer estos cambios que pues sí o sí nos están pidiendo, ¿no? La sociedad y cómo podemos impactar en nuestros alumnos para justamente no solamente generar esta creatividad y para hacerlos tener ideas y que para que puedan seguir estructuras, o sea, es cómo podemos contribuir, ¿no? Lo que les decía yo, cómo, pues sí, generar contenidos, generar acciones que puedan impactar positivamente. Muy bien, muchas gracias, maestra Alejandra. Antes de dar la palabra al profesor Juan Aguirre, quisiera, bueno, solicitar que pues aquellos que se acaban de incorporar al seminario, este ciclo de webinars, pues nos hagan favor de escribir en el chat su correo electrónico para enviarles una constancia de asistencia, sobre todo aquellas personas, ¿no? Que nos visitan por primera vez, les pediría por favor que en el chat, ¿no? Anoten su correo electrónico y por supuesto también para hacerles invitaciones posteriores, ¿no? A los eventos enmarcados en este PAIDI. Adelante, maestro Juan. Buenas tardes a todos. Maestra Villa, con su experiencia que usted tiene, ¿en qué momento, en qué punto desechar una o varias, una buena idea o una mala idea? ¿En qué momento decir, seguimos o no seguimos? Sobre todo cuando está uno de tutor, que eso es algo complejo, ¿no? Y tiene uno el papel, la responsabilidad con el alumno de evaluar la creatividad. Imagínese usted, ¿no? O sea, siempre lo hemos dicho algunos, es cortar las alas, ¿no? Pero es la responsabilidad de decir, creo que no, ¿no? En algún momento, haciendo alumno del maestro Matías Guedex, y nos poníamos a recortar y a pintar, y decía Matías, mira, por naturaleza el mexicano es salvaje para usar el color, nada más hay que darle una ordenada. Y entonces uno decía, ¿y dónde está el orden? ¿No? Entonces, ¿en qué momento uno frente al alumno le dice, mira, que no se vea que soy yo, pero dale la vuelta, dale una borrada general, comienza en la esquina superior izquierda y termina en la esquina inferior derecha? ¿Hay indicios de en qué momento? Pues no sé si hay indicios, pero creo que en el momento en el que nosotros notamos que el alumno como que ya, o bueno, las personas con las que estamos trabajando, ya no, ¿no? Como mencionaba la frase, ya no da para más su cabeza, creo que es momento de ponernos a explorar, ¿no? Si es que hay otras opciones y ver si esas otras opciones pueden ser incorporadas, ¿no? Me parece que a veces la formación que tenemos es como de, no, o sea, si no te salió, es que, ¿no? Fracaso. No, y más bien tendríamos que estar fomentando, ¿no? Esta cuestión como de justo rescatar de esa parte que sí está, de eso que estamos planteando, lo que sí está funcionando y explorar otras posibilidades, ¿no? Que a lo mejor, y en una de esas regresamos al punto inicial, pero ya encontramos como otro camino, ¿no? Creo que en realidad más bien sería como el impulso a buscar otros caminos. Gracias, profesor Juan. Gracias, maestra Alejandra. Adelante, Alejandro González. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Bueno, centrándolo únicamente en la cuestión docente, en la cuestión de cómo desarrollarlo frente a los alumnos, me viene la idea de cuántos profesores no incentivan, no estimulan esta creatividad, porque simplemente siguen como un esquema. Sus clases son lo mismo todos los semestres. Entonces, no están ellos mismos siendo creativos. En esta experiencia en estar más como profesor, como alumno,
enfrentar el caso de alguien que te das cuenta que tienes referencia de que el mismo ejercicio que puso hace 5 o 6 años alguien de ese grupo que tuvo antes que tú, te da la respuesta. Entonces, darte cuenta que todo lo que tú hagas prácticamente va a ser como una entrega mecanizada, que la parte que tú puedas ser proactivo, que puedas decir que voy a tener una iniciativa, que voy a tener una creatividad, simplemente va a ser el resultado de una entrega más. Y entonces, ¿qué importancia tiene que los profesores, que los académicos sí busquen renovarse, sí busquen actualizarse, sí busquen ser creativos y evitar muchísimas veces en clase los comentarios que llegan a hacer que en lugar de estar incentivado, tengas ganas de que eso ya termine? Hasta ahí. ¿Puedo? Adelante, adelante. Sí, justamente, ¿no? Ahorita me acordé de algo que me pasó ayer. Di una clase en la Facultad de Contaduría, ¿no? Espero que no haya nadie aquí. Pero bueno, al final estaba yo para preparar esa clase, estuve yo, al igual que aquí, ¿no? Preparando una presentación. Y la primera versión de esa presentación era como muy moderada, ¿no? O sea, bueno, muy clásica más bien. Y en algún momento entre el día anterior y ese día que estaba yo terminando de hacer esa presentación, más bien participé en otra conferencia donde vi cómo estaban incorporando memes. Y bueno, la verdad es que yo siempre un poco he estado como reticente a utilizarlos, pero en ese momento dije, bueno, pues ¿por qué no? Porque además era una plática que tenía que ver con marketing digital. Y entonces, pues incorporé memes a la presentación y cuando ya estuve frente al grupo, el grupo, pues la verdad es que sí tuvo aceptación, estuvo interactuando muy bien, logramos buenos resultados y al final el profesor responsable de esa clase me felicitó y me dijo que qué barbaridad, ¿no? Que nunca había visto a su grupo tan participativo y tan metido en la clase. Sin embargo, otra profesora que estaba ahí me dijo, no, pues sí está muy bien, pero pues tampoco creo que tengamos que estarles haciendo, ¿cómo fue? Tan divertidas las clases, porque pues no es nuestro asunto, ¿no? No es nuestro tema y tampoco tenemos que estarnos como... Y la verdad es que me dejó pensando porque el señor que un poco reconoció pues porque conoce a su grupo, ya era una persona adulta mayor, ¿no? Ya era de estos profesores que tienen mucha trayectoria en las facultades, y la otra profesora pues tampoco era tan grande, ¿no? Y entonces yo decía, o sea, ¿cómo? Y eso es lo que yo les digo, ¿no? En ese momento, pues a lo mejor yo me había podido sentir muy mal porque jamás en la vida había ocupado memes, ¿no? Pero sin embargo, creo que rescato ¿no? Esta experiencia que tuve con los alumnos, ¿no? De que me dicen que nunca jamás en la vida esa clase había tenido tanta dinámica. Y pues bueno, finalmente digamos que en una institución, ¿no? tan como la universidad, pues siempre encontraremos áreas de oportunidad y pues quedarnos con eso, ¿no? Con la experiencia y cómo esa experiencia podemos rescatar y qué podemos incorporar. Sí, maestra Alejandra, bueno, yo me permitiría añadir, ¿no? Que para cualquier estrategia comunicativa, ¿no? O de imagen, que es mi campo de estudio, bueno, siempre hay que partir de la identidad, ¿no? Por supuesto, tener en claro el objetivo que se desea lograr, tener en cuenta la audiencia, ¿no? En este caso, pues tú le hablabas a los estudiantes, no le hablabas a los profesores, y un cuarto elemento que yo agregaría, pues es lo que tiene que ver con el entorno, el contexto, ¿no? Inclusive también el momento, lo que los alemanes le llaman Zeitgeist, ¿no? En ocasiones también hay que considerar, ¿no? Esto para cualquier estrategia comunicativa, ¿no? O de imagen incluida, ¿no? Nuestras clases, ¿no? Que es en sí un acto comunicativo. Pues muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿O algún otro comentario? Max, adelante. Sí, es una pregunta. Solamente quisiera saber cómo se relaciona, obviamente, el tema de la ponencia, que hacer con una idea, con el pensamiento lateral. Creo que hay ahí alguna relación, a menos de que la maestra me corrija, pero sí me gustaría saber porque en algún momento estuvo muy de boga el pensamiento lateral, que era justamente pensar de una forma diversa, ¿no? A lo que comúnmente era el pensamiento tradicional, entre comillas.
Pues así como me lo planteas, pues creo que a lo mejor puede ser que solamente o ya se exploró más, ¿no? Y ya de pronto agarró un nombre diferente, pero pues me parece súper importante, ¿no? O sea, este desarrollo de no solo centrarnos justamente en el conocimiento que implica la profesión, ¿no? En este caso, ¿no? Y poder desarrollar otras cuestiones que tienen que ver con ser empáticos, con ser, bueno, con ser creativos, pero también con cuestiones sociales, ¿no? Que también tendríamos que estar viendo y pues bueno, me parece que es un tema que a lo mejor en próximas sesiones o en un próximo webinar podría abordarse y Max, me encantaría escucharte si tú eres, para que también yo pueda aprender un poco más de eso. Muy bien. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, pues yo reiteraría esta petición de que quienes acaban de incorporar a este webinar, ¿no? Por favor nos escriban ahí en el chat sus correos electrónicos para hacerles llegar la constancia de asistencia y también, bueno, pues invitarles a participar en este ciclo, en este primer ciclo, ¿no? Nos falta una ponencia que es la del doctor Daniel Peña de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y esta se intitula Toma de decisiones en contextos de incertidumbre. Esta se va a llevar a cabo el 29 de noviembre, ¿no? Les enviaremos a su correo electrónico, por supuesto, la invitación, así como la constancia por haber asistido a este acto. Pues muy bien, pues a nombre de los integrantes del PAIDI 00722, Comunicación, Innovación y Liderazgo de la FES Acatlán UNAM, les agradezco a todas y a todos su participación, su asistencia, ¿no? Y pues les invitamos a seguir atentos, ¿no? En este tipo de actos. Muy buena tarde. Gracias a todas y todos.